Hello my dear students and welcome to another English class. In this session we're going to talk about simple present questions and time expressions. Como recordarán, en la clase pasada abordamos el tema del presente simple o simple present y lo hicimos en sus tres modalidades que son affirmative, negative and interrogative. En esta ocasión haremos un énfasis en cómo formular simple present questions. Y como vemos aquí en el cuadro en pantalla, estas simple present questions o preguntas en presente simple podemos formularla de dos maneras. La primera es a la que yo voy a llamar forma base, que es la que está en esta parte. Estas preguntas que vemos aquí son las que yo llamo preguntas bases en presente simple y van a estar conformadas por el auxiliar. En este caso vemos que aquí, como estoy apuntando, sería do, el sujeto o the subject, el verbo principal watch y el complemento que sería TV on Sundays. Una vez más vemos que el auxiliar es do, the subject es you, the main verb o verbo principal sería watch y the complement. El complemento sería TV on Sundays. Entonces esta pregunta diría, do you watch TV on Sundays? ¿Tú ves televisión los domingos? Y bueno, volviendo al cuadro que he marcado aquí con amarillo, encontramos exactamente la misma estructura y tenemos varias preguntas y respuestas de ejemplo. La primera de ellas dice, do you get up early? Tenemos una vez más el auxiliar, el sujeto, el verbo, que en este caso el verbo es get up, que es un verbo compuesto, un phrasal verb. Get up significa levantarse y la palabra early significa temprano. Entonces, ¿te levantas tú temprano? Y la respuesta de ejemplo es no, I get up late. Me levanto tarde. La palabra late, como veremos más adelante, significa tarde. Luego tenemos otra pregunta, que esta pregunta está formulada con el auxiliar does. Recordemos que does se usa para terceras personas, que son él, ella o eso, es decir, he, she or it. Aquí vemos que la pregunta dice, does he eat lunch at noon? ¿Come él su almuerzo? La palabra lunch es almuerzo. At noon, al mediodía. Y la respuesta es no. He eats, una vez más vemos la regla de tercera persona como es he, le agregamos la letra S. No, he eats lunch at 1 o'clock. Él come su almuerzo a la 1 en punto. Y finalmente tenemos la pregunta que dice, do they take the bus to class? ¿Toman ellos el autobús a clases? Y la respuesta que aparece aquí es no, they take the subway. Ellos toman el metro, o sea, el subway. Ahora bien, tenemos en la segunda columna otro tipo de preguntas. A estas preguntas les agregamos otras preguntas que en este caso las llamaremos WH questions, que la primera de ellas es what time y la segunda when. What normalmente lo vamos a utilizar para hablar de qué, pero como está al lado de time estamos diciendo qué hora o a qué hora. Luego tenemos la pregunta when, que significa cuándo. Así que vemos que la primera pregunta nos dice, what time do you get up? ¿A qué hora tú te levantas? Y la respuesta es at 10 o'clock, a las 10 en punto. Ahora vemos otra pregunta que usa el auxiliar does. Y dice, what time does he have dinner? ¿A qué hora toma él su cena? La palabra dinner significa cena.
Y la respuesta a esa pregunta es at 8 o'clock, a las 8 en punto. La tercera pregunta es when do they take the subway? ¿Cuándo toman ellos el metro o el subterráneo? Literalmente. Y la respuesta es on Tuesday and Thursday. Los martes y jueves. Muy bien. Como ya expliqué anteriormente, esta estructura que vemos abajo es la forma base, que es auxiliar más sujeto, más verbo, más complemento. Y aquí dice, ¿tú ves televisión los domingos? Pero, ¿qué pasa si yo quiero preguntar a qué hora tú ves televisión los domingos? Lo único que tendré que hacer para completar esta pregunta es agregar la pregunta what time. Y esta será denominada nuestra WH Questions. Como podemos ver aquí, en esta unidad estaremos utilizando la expresión what time, que significa a qué hora. Pero cuando no veamos what time, veremos when. Y luego seguirá la misma estructura que ya les señalé, que será el auxiliar, sujeto, el verbo principal y el complemento. Entonces, ¿cómo queda ahora nuestra pregunta? Ahora dirá, what time do you watch TV on Sundays? ¿A qué hora tú ves televisión los domingos? Entonces, repasen esta estructura porque le estaremos viendo esos ejercicios del workbook. And now it's time to practice. Y ahora es tiempo de practicar. The exercise number 1 says, complete the questions with do or does. El ejercicio número 1 nos dice, completa las preguntas con do or does. Recordemos que do y does son auxiliares. Uno para hablar de I, you, we and they, y el otro does, que es para he, she and it. Entonces, es muy importante que sepamos cuándo usar do y cuándo usar does, especialmente cuando hablamos de preguntas en tercera persona. Es por ello que en este momento les invito a pausar el video, copiar estas oraciones o si quieren solamente las respuestas y a continuación verificaremos las correctas. Muy bien. Are you ready? Let's do it. Vamos a hacerlo. La number 1 dice, do you get up early on weekdays? ¿Tú te levantas temprano los días de semana o los días laborales, que son los de lunes a viernes, vamos a llamarlos weekdays? Entonces ya está resuelta. Tenemos aquí que la respuesta es el auxiliar do. Number 2 dice, what time you go home on Fridays? Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Será do o será does? Y la respuesta correcta es do, porque tenemos el pronombre personal you. No es tercera persona, por lo tanto es do. Number 3. Your father work on weekdays. ¿Quién está realizando la acción? Esto es algo muy importante. Tomen en cuenta para hacer este tipo de ejercicios quién realiza la acción. En este caso es your father, tu padre. Por lo tanto, tu papá es yo, es tú, es él. No, es una tercera persona, es él. Por lo tanto, usaremos el auxiliar does. Number 4. Your mother cook every day. Tu mamá cocina todos los días. Una vez más tenemos tu madre. Y se trata de una tercera persona, por lo tanto, el auxiliar será does. Number 5. Your parents read in the evening. Tus papás leen por la tarde. ¿Quiénes son tus papás? ¿Son terceras personas o no lo son? Entonces, tus papás son ellos, por lo tanto no son terceras personas y el auxiliar que usamos para empezar la pregunta es do. Do your parents read in the evening? Number 6, when. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una WH question que se encuentra antes de la forma base de la pregunta. Y la pregunta es when, que significa cuándo. When your parents shop. Cuando tus padres van de compras. ¿Cuál sería entonces el auxiliar? Your parents son las personas que realizan acción. Por lo tanto, son ellos y
el auxiliar que usamos es do. Number 7. You check your email at night. La persona que realiza la acción es you y por lo tanto el auxiliar do. Do you check? Number 8. What time you have dinner? Una vez más, el sujeto es you y por lo tanto el auxiliar do. Number 9. When you study. Una vez más tenemos que el sujeto que realiza la acción es you, o sea, tú, y por lo tanto el auxiliar es do. Number 10. Your best friend drive to class. Your best friend. Aquí es muy engañoso. No se dejen llevar por el your. No se confundan. Your no es lo mismo que you. Así que your significa tú. O sea, es un posesivo. Your best friend. Tu mejor amigo. Maneja a clases. Entonces, tu mejor amigo es una tercera persona. Es él. Y por lo tanto, el auxiliar será does. Finally, number 11, número 11. What time your father get up? Una vez más. Your father, tu padre. Él es el que realiza la acción. Y como es él, una tercera persona, el auxiliar será does. Si lograron tener todas las respuestas correctas, congratulations. Y ahora vemos en pantalla otra sección importante de grammar que veremos en esta unidad, que lleva por título Time Expressions. Las time expressions o expresiones de tiempo son palabras que nos sirven para hablar del tiempo o en qué momento sucede un acontecimiento o algún hecho. Así que las time expressions que veremos en esta unidad son estas. La primera que vemos aquí es early, que significa temprano. Early, temprano. La siguiente es late. Late significa tarde. Luego tenemos everyday. Everyday, todos los días. Luego vemos en negrita 3 veces repetida la palabra at. Y la palabra at la usaremos para expresiones específicas. La primera expresión específica para la cual usaremos at es para hablar de las horas. Podemos decir at 9, at 6, at 5 y va a significar a las 9, a las 8, a las 7, at. En este caso vemos como ejemplo at 9 o'clock, a las 9 en punto. La otra expresión en la cual usaremos at es para decir at noon, que significa mediodía. La palabra noon, mediodía, at noon, al mediodía. O también la usamos para decir at midnight, a la medianoche. At noon, al mediodía, or at midnight, a la medianoche. Y finalmente la vamos a usar para decir at night, en la noche. Así como suena, at night, en la noche. En la siguiente columna tenemos 3 veces resaltada la palabra in, que significa en. Y esta expresión la usaremos para decir in the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, para hablar tarde-noche, o sea, se traduce como tarde, pero estamos hablando de un horario pasado ya de las 7 de la noche cuando decimos evening, in the evening. Finalmente tenemos la expresión on o la expresión de tiempo on, que se usará para 3 propósitos específicos. El primero para días de la semana, on Sundays, en este caso los domingos. En un momento más les mostraré el vocabulario de días de la semana, pero como vemos aquí tenemos on Sundays, que es los domingos. Y también podremos decir on Tuesday, que sería los martes, on Wednesday, los miércoles, and so on, y así sucesivamente. También usaremos on para hablar de on weekdays. La palabra weekdays significa días laborales o días hábiles, por así decirlo, porque cuando hablamos de weekdays hablamos de lunes a viernes, from Monday to Friday. Estos serían los weekdays. Y finalmente tenemos que
esta expresión se usa para on weekends. La palabra weekends significa fines de semana, weekends. Entonces usaremos para on weekdays y on weekends la palabra on. Nuestro último contenido que vemos en esta clase son the days of the week, los días de la semana. Seguramente ustedes ya se lo saben porque hemos pasado por secundaria, preparatoria y esto es algo muy repetitivo, pero de todos modos volveremos a ver a continuación la pronunciación y escritura de los días de la semana or days of the week. El primer día que aparece aquí en pantalla es Monday, que es lunes. Monday. A continuación tenemos Tuesday, martes. Tuesday. Luego tenemos Wednesday. Wednesday. Miércoles. A continuación Thursday. Thursday. Jueves. Luego tenemos Friday. Friday es viernes. Friday. A continuación, Saturday. Saturday. ¿Se dan cuenta la entonación que doy? No digo Saturday. Es posible y también es entendible, pero lo correcto es decir Saturday. Sábado. Y finalmente, Sunday. Sunday es domingo. Y mi recomendación total para ustedes es memoricen este vocabulary. Háganlo propio y les aseguro que sus actividades las realizarán con más facilidad. And this is the end of the class. The exercises that you have to do in your workbook are from the page 34 to the page 36. Las actividades que deben realizar en su workbook son de la página 34 a la 36. Dejen su like, no olviden suscribirse si no lo han hecho y cualquier duda en la sección de comentarios. See you next class.